Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Bienvenidos a estos devocionales diarios de reflexiones de vida. Hoy día vamos a reflexionar en 1 Corintios capítulos 14 al 16 y 2 Corintios capítulo 1. El título es Edifiquémonos en la palabra de Dios. Dios nos ha puesto en su iglesia para ser edificados en su palabra, para el crecimiento espiritual de cada uno, para que cada uno de nosotros use los dones y el ministerio que Dios nos ha dado. Pablo dice en el versículo 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, que hables la palabra de Dios. En otras palabras dice, para Pablo lo más importante es la profecía, es hablar la palabra, porque por medio de ella comunicamos la palabra de Dios para que la iglesia sea edificada. Pablo, sabiendo que los corintios habían endiosado el don de lenguas, y para ellos el que tenía el don de lenguas era lo máximo, era súper espiritual. Pero Pablo va a poner orden en la iglesia y va a expresar lo que tiene más relevancia en las cosas de los ministerios. Por eso va a decir en el versículo 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Porque el que habla en lenguas, dice Pablo, no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Lo que Pablo está diciendo, que usen bien el don de lenguas. Este don se edifica, pero solo al que lo habla, a no ser que haya alguien quien lo interprete para edificación de la iglesia. Pero el don de profecía edifica la iglesia, y eso hay que buscarlo también. Pablo les dice a los corintios en el verso 12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Que los creyentes que anhelan los dones espirituales que sean más para edificación de la iglesia, más que alimentar el ego o de creerse más espiritual que otros. Pablo prefería hablar claramente para los hermanos, para que los hermanos sean edificados. Como dice el versículo 19, pero en la iglesia, dice Pablo, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros, que de 1000 palabras en lengua desconocida. Aunque Pablo tenía el don de lengua más que todos, dice en el versículo 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero él usaba el don de las lenguas para su tiempo personal a solas con Dios, y deseaba hablar claramente delante de sus hermanos para que sean edificados. Pablo les pide a la congregación de los corintios que en la iglesia traten de hablar claramente la palabra para que Dios hable a los incrédulos y se arrepientan. Como dice versos 23 a 25, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entran algún incrédulo indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. La profecía es la palabra de Dios que edifica a la iglesia, y aún a los inconversos los llama al arrepentimiento. 1 Corintios 15, ahora Pablo en este capítulo los anima a los corintios que retengan las palabras que él les ha predicado y que no estén escuchando lo contrario, porque eso no les ayudará a su edificación. Pablo le había predicado sobre la resurrección de Cristo, porque por ahí algunos estaban negando la resurrección de los muertos. Dice las falsas enseñanzas, queridos hermanos, las falsas enseñanzas no ayudan a la edificación, porque es por la resurrección de Jesús que somos salvos, y es esa verdad en que somos edificados, porque estamos siendo edificados en nuestra fe para un día encontrarnos con el Señor. Pero si estamos dudando que Cristo ha resucitado, no tendremos esa esperanza y pone en tela de juicio nuestra salvación. Por eso debemos hablar entre nosotros la palabra de Dios para edificación, porque las malas conversaciones no edifican a la iglesia, como dice en los versículos 33 al 34. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios.
para vergüenza vuestra lo digo. Debemos estar seguros en la palabra de verdad para nuestra propia edificación y la edificación de la iglesia, y eso debemos comunicar. Muy bien, queridos hermanos y amigos, hemos concluido con nuestros devocionales diarios de esta semana. Sigamos, hermanos, escuchando estos devocionales para nuestra propia edificación. Que Dios les bendiga.